Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Sí, Buenas tardes con todos. buenas tardes, sí la escuchamos. ¿Qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Soy la licenciada Angélica Céspedes, monitora del Distrito de Comas Independencia. El día de hoy estamos reunidos para, más que todo es un conversatorio, ¿no? Entre lo que es la parte del laboratorio y la estrategia TBC con respecto a lo que es el llenado correcto de las órdenes de bacteriología. Está presente personal de salud, responsable de la estrategia, tanto médico, enfermera y técnico, y también personal de laboratorio, los responsables del procesamiento de las baciloscopías. En unos 5 minutos vamos a empezar ya con la ponencia, con los que están presentes. Agradece su presencia el día de hoy. Y también nos acompaña el licenciado Oscar, responsable también de lo que es el procesamiento de las muestras del laboratorio referencial de la DIRIS Lima Norte. Él nos va a presentar su ponencia. Y bueno, más que todo, acá vamos a tener un conversatorio de las principales, ¿no? A veces inconsistencias en el llenado de las órdenes de bacteriología, cuando mandamos también nuestros frascos de esputo, ¿no? Con respecto a los rótulos, los nombres de apellidos de los pacientes, ¿no? Que se ha visto de manera muy reiterativa y por ese motivo nos estamos reuniendo el día de hoy. Nosotros tenemos un flujo de transporte de muestras y un personal que va todos los días a su establecimiento a recoger las muestras. Y yo creo que a muchos de ustedes les han llamado en varias ocasiones, ¿no? Por a veces que no se están llenando correctamente esas órdenes y muchas de ellas son rechazadas, ¿no? Perjudicándose aquí también los pacientes. Por ese motivo es la reunión del día de hoy. Unos 5 minutos esperamos y empezamos con la ponencia. Gracias.
Buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la reunión del día de hoy. Se encuentra presente el licenciado Oscar. Buenas tardes, Ahí está. Licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar con la ponencia, licenciado. Los que se están integrando último, por favor, quisiéramos que todos estemos muy atentos a esta ponencia porque es muy importante para poder mejorar en el llenado de nuestras órdenes de bacteriología. El licenciado Oscar Culé es parte del equipo de laboratorio referencial de la DIR Lima Norte. Él es tecnólogo médico y es el encargado del procesamiento de las muestras. Por favor, licenciado, si puede empezar con la ponencia. Ok, bien. Buenas tardes con todos. Vamos a activar la cámara. Bien. Buenas tardes con todos, bienvenidos a la, como dijo ya la licenciada Angélica, al conversatorio del día de hoy. Voy a tener por el momento la cámara prendida ya que estoy con el internet de mi celular y a veces por temas de conexión como que hay un poco de problemas con el audio. Entonces, si ustedes consideran o sienten que hay un problema con el audio, me avisan y yo apago la cámara y simplemente trabajamos con el audio. Bien, a ver, empezamos entonces. Bien, les agradezco en primer lugar a todos por haber asistido. Esta es una reunión que nació en una conversación con las licenciadas monitoras de la parte de la estrategia de tuberculosis, dado un gran número de repente de observaciones que teníamos en cuanto a las solicitudes. A medida como vamos a ir avanzando, les voy a ir mencionando el flujo que siguen las muestras que se emiten desde sus establecimientos de salud para que entiendan básicamente a qué me refiero con el gran número de observaciones, ¿no? Porque en muchas oportunidades el flujo que siguen las muestras, nosotros formamos parte como si fuésemos un puente, ¿no? Que conecta cada uno de los establecimientos con los laboratorios de referencia nacional. ¿Ya? Y eso lo vamos a ir conversando el día de hoy. A ver, la reunión de hoy es básicamente ayudarnos a poder complementar la información en cuanto al llenado correcto de fichas. Es el principal objetivo del día de hoy. Hay cosas que nosotros como laboratorio podemos hacerles alcances. Hay de repente ítems que ustedes, como la parte de usuaria, la parte de la estrategia de la tuberculosis, conoce quizás más que nosotros y nos puedan apoyar en esa parte, pero nosotros desde nuestro lado vamos a tratar de mencionarles cuáles son las observaciones más recurrentes que estamos teniendo y que están ocasionando a veces un retraso o incluso un rechazo de unas muestras. ¿Ya? Bien, vamos avanzando entonces. El tema para que vamos a trabajar hoy día es la asistencia técnica del correcto llenado de las órdenes bacteriológicas. Como ya dijo la licenciada Luz, somos el laboratorio de tuberculosis de DIR Lima Norte. El día de hoy yo les estoy haciendo la presentación a nombre de la licenciada Raquel López, que es la encargada del laboratorio. Entonces se me ha encargado a mí hacerles esta presentación y bueno, con todo gusto. Si bien es cierto, el tema central del día de hoy van a ser los informes o las fichas de investigación bacteriológica. No vamos a hablar tanto de repente en la parte teórica y eso porque ese es un tema diferente, pero vamos a proyectar un video de 2 minutos, básicamente a manera de introducción nada más, para poder luego ir avanzando con el tema que nos ha convocado hoy. Por un Ecuador sin tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa bacteriana que afecta principalmente a los pulmones. En la mayoría de los casos es producida por el Mycobacterium tuberculosis. Cuando un individuo infectado tose, estornuda o escupe, expulsa el bacilo infeccioso al aire. Quienes padecen esta enfermedad pueden presentar dolor al respirar, tos crónica con sangrado, escalofríos, fatiga, fiebre, pérdida de apetito, sudoración y pérdida involuntaria y acelerada de peso. Sin embargo, la tuberculosis es curable y se puede prevenir.
Cuando el paciente recibe una pronta atención y sobre todo cuando toma periódicamente y de forma correcta todos los medicamentos recetados por el médico, tiene altas posibilidades de recuperarse satisfactoriamente. Incluso, la mayoría de los casos pueden tratarse sin hospitalización. Entre el año 2000 y 2015, en el mundo se calcula que 49 millones de personas se curaron gracias a un diagnóstico y tratamiento oportunos. Existen dos tipos de tuberculosis, la llamada tuberculosis pulmonar sensible, cuyo tratamiento puede durar 6 meses aproximadamente, y la tuberculosis resistente, cuyo tratamiento puede tardar de 18 a 24 meses. Pero si la persona que padece la enfermedad no realiza todo el tratamiento rigurosamente, puede sufrir complicaciones graves o incluso puede morir a causa de la tuberculosis. Los individuos cuyos sistemas inmunológicos están deteriorados, como por ejemplo las personas que viven con VIH, quienes sufren malnutrición o diabetes, o quienes abusan de drogas, incluidos del tabaco y el alcohol, tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. En el Ecuador, gracias al fortalecimiento de más de 360 laboratorios especializados en detección oportuna y ágil de tuberculosis, el acceso gratuito a medicamentos y la atención integral que proporciona el sistema público de salud a estos pacientes, entre el 2006 y 2017, la mortalidad por esta enfermedad se redujo en más del 50%. No olvide que para evitar la tuberculosis debemos respetar las medidas básicas de prevención, como cubrirse la boca al toser o estornudar, lavarse continuamente las manos, no escupir al piso y sobre todo, nunca automedicarse. Todos podemos ayudar a erradicar la tuberculosis. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Muy bien. A ver, un ratito, déjenme apagar esto de acá. Ya, ahora sí. Bien, este es un material promocional que se encontró pues en la web del Ministerio de Salud del Ecuador y consideramos oportuno colocarlo acá. Hay mucha similitud, hay mucha información muy general, ¿no? Como les dije, el objetivo de la conversación de hoy no es hacer definiciones sobre tuberculosis y eso porque es un tema diferente, ¿no? Pero sí podríamos utilizar un material como forma introductoria. Entonces, un poco antes de iniciar ya con la parte de las fichas bacteriológicas, vamos a hablar que todo lo que se conversa el día de hoy va o está sustentado en la norma técnica de salud 104 del MINSA, ¿no? Que fue aprobada con resolución ministerial 715 en el año 2013 por parte del Ministerio de Salud. Lo primero y lo más importante es la muestra que trabajamos. El día de hoy vamos a hablar específicamente de las muestras de esputo. Para trabajar de forma adecuada, nosotros como laboratorio necesitamos que la muestra proceda de árbol bronquial, tal como lo dice la norma técnica. En este caso estamos hablando de una muestra que sea una expectoración, tal como moco o la muestra mucosa o también la mucopurulenta, ¿no? Vamos a ver más adelante que existen otras características o otros tipos de calidad en cuanto a apagar los audios, ¿ya? Ya, ahora sí. Bien, ya estábamos mencionando de que nosotros como laboratorio y todos los laboratorios a nivel nacional conocemos la sensibilidad de la técnica, la especificidad de la técnica, conocemos el procedimiento, sabemos la capacidad que tiene cada una de las técnicas que trabajamos y por eso es que también insistimos tanto en la calidad de la muestra, ¿no? Nosotros actualmente, pues la tuberculosis o el diagnóstico en tuberculosis se ha desarrollado tanto, ¿no? Que antes, pues lo que demoraba un cultivo 2 meses, lo que demoraba una baciloscopía que demora entre 24 horas aproximadamente, pero con una sensibilidad muy baja, que en el mejor de los casos llegaba a un 70%, donde 30 pacientes no eran diagnosticados, a pasar ahora a pruebas moleculares que te dan resultados muy tempranos y con una sensibilidad muy alta, ¿no? Que supera el 90%, 95% en algunos casos,
Entonces, para explotar la mayor capacidad que tiene esta técnica, necesariamente debemos utilizar una muestra que proceda de árbol bronquial, ¿no? Una prueba, una técnica, por ejemplo, el expert que tanto trabajamos nosotros aquí en DIS Norte, tiene una sensibilidad muy elevada, ¿no? Por encima del 95%, pero no sirve de nada si yo voy a trabajar con una muestra de saliva. O sea, ¿puedo identificar el bacilo? Sí lo puedo hacer, pero estoy limitado, ¿no? Hay una limitación. Yo, para justificar pues esos $50 que cuesta un cartucho, necesito trabajar con la muestra adecuada, ¿no? Si hablamos en términos económicos, los 7 soles que pueda costar una baciloscopía a los $50 que pueda costar un expert, hay una diferencia abismal que le cuesta pues en este caso al Banco Mundial. Pero la ventaja, que es para nosotros nuestro principal objetivo, es el hecho de detectar un paciente prontamente y que este paciente no vaya diseminando la enfermedad. Entonces, por ambos lados necesitamos que la muestra para trabajar sea la muestra adecuada. La saliva no es un criterio de exclusión, lo sabemos todos, pero sabemos que la probabilidad de encontrar el bacilo en una muestra salivosa es baja. Así trabajemos con una técnica molecular. ¿La técnica molecular tiene mayor probabilidad de encontrarlo? Sí, pero igual no estoy aprovechando el máximo potencial que tiene la técnica molecular, ¿ya? Entonces, por eso está sustentado en la norma técnica el hecho de utilizar muestras del árbol bronquial. Hablamos de muestras mucosas y mucopurulentas, y en ese sentido nosotros solicitamos el apoyo del personal de enfermería, el personal que se encuentra en la estrategia, que es el que tiene el contacto directo con el paciente, ¿no? Nosotros en nuestra parte del laboratorio lamentablemente ya no vemos al paciente más que solo la muestra, ¿no? Entonces aquel que va a instruir al paciente, el que va a concientizar al paciente, básicamente es el personal de la estrategia, ¿no? Entonces solicitamos ese apoyo en concientizar a nuestros pacientes y nosotros tener la noción de que mejoramos mucho la sensibilidad de la técnica, aumentamos en sobremanera la probabilidad de diagnosticar la tuberculosis si manejamos una muestra adecuada, ¿no? Y en esa parte se solicita el apoyo de la estrategia en poder instruir correctamente a nuestros pacientes para poder obtener una muestra adecuada. En todos los establecimientos de salud, en la parte de la estrategia, se cuentan con estos tipos de frascos, ¿no? Que tienen unas características, a ver, un poquito, ya. Que tienen unas características tal cual se menciona ahí, ¿no? Frascos de boca ancha, una capacidad de 30 a 50 mililitros, que tengan cierre herméticos, que sean envases de plástico, que sean de fácil rotulación, ¿no? Que tengan un espacio suficiente para una rotulación adecuada al momento de entregar al paciente, ¿no? Ya vamos a ver un poco más adelante, vamos avanzando, esto ya es un tema que se conoce. En cuanto a las muestras, usualmente se trabaja con 2 muestras, ¿no? La primera muestra, que es aquella que se realiza al momento de la captación del paciente, ¿no? Cuando el paciente es captado, es identificado como sintomático respiratorio, inmediatamente se le proporciona un frasco rotulado. Ojo, la norma técnica también nos dice que nosotros debemos entregar al paciente un frasco rotulado, ¿no? Es decir, un frasco en el cual nosotros hayamos colocado los nombres del paciente, habiendo hecho previamente una identificación con el documento del paciente, ¿no? Entonces, corroboramos los datos según el documento y rotulamos el frasco rotulado, se le entrega al paciente y el paciente procede a hacer la colecta, ¿no? Tal cual como se le ha indicado en la estrategia, ¿no? Muestra de exploración, haciendo un esfuerzo para poder expulsar material del árbol bronquial, ¿no? En un área específica que ya todos ustedes, ¿no? Se colecta la muestra en estos frascos que tienen que ser de boca ancha justamente para evitar la contaminación del frasco, y este material con un volumen adecuado, por lo menos mayor a 3 mililitros, para poder realizar los procedimientos que necesiten, ¿no? Ya sea una baciloscopía, un expert, un cultivo, etcétera, ¿no? Como mínimo necesitaríamos unos mililitros, ¿no? Porque uno no sabe qué pasa con la muestra. En varias oportunidades hemos visto, el audio tiene problemas. Vamos entonces a apagar la cámara, ¿ya? Ya, listo. Necesitamos entonces que la muestra, para empezar, sea de calidad mucosa o mucopurulenta, y adicionalmente
que tenga un volumen adecuado, ¿no? Hablemos de unos 3 a 5 mililitros para poder trabajar y de ser necesario derivar la muestra. Ya, entonces vamos partiendo por ahí 2 puntos importantes, el volumen de la muestra y la calidad de la misma. En cuanto a calidad de la muestra, podemos hablar de 4 tipos de muestra, incluso existe una más, que ahorita la vamos a mencionar, la muestra mucosa o mucopurulenta, tal como la habíamos mencionado ya hace un momento. Existe una muestra que también se puede trabajar, que es la muestra salivosa, y una muestra hemoptoica, ¿no? Con muestra o con restos de hemoptisis, cuando el paciente todavía está eliminando sangre, ¿no? Son muestras que se puede trabajar por vaciloscopía, incluso también se podría trabajar por cultivo, pero hay una limitación en cuanto a las pruebas moleculares, ¿no? Lamentablemente, en la actualidad, todos los métodos moleculares no pueden trabajar con muestras hemoptoicas. Ya, a veces uno puede decir, pero ¿cómo hago que el paciente deje de eliminar sangre? Bueno, es que no se trata de eso, sino que la técnica tiene limitaciones. Las pruebas moleculares son diseñadas así, ¿no? Todavía no existe una forma de que una prueba molecular pueda dejar de lado el tema de la hemoptisis, que lo que hace es, digamos, inhibir el proceso de amplificación, ya que es un tema molecular. Pero partamos de ahí, o sea, las técnicas moleculares, estamos hablando del expert, estamos hablando de genotype, que son lo que se trabajan, digamos, actualmente, no pueden ser trabajadas con muestras hemoptoicas. Entonces, si yo tengo una muestra hemoptoica, inmediatamente es un criterio de exclusión, ¿no? Entonces, le puedo hacer una vaciloscopía, quizás puedo derivarlo a cultivo, pero lamentablemente esa muestra no puede ser derivada para una prueba molecular, sea GenExpert o Genotype, ¿ya? La segunda muestra sabemos que es una muestra que ya tiene que ser tomada al día siguiente, ¿no? El paciente primero se hace un aseo bucal y luego ya colecta la muestra en ayunas, ¿no? Colecta la muestra, igual se le explica cómo es que tiene que colectar la muestra, igual muestra de árbol bronquial, lo coloca en el frasco con un volumen adecuado de 3 a 5 mililitros y lo tiene que trasladar hasta el establecimiento, ¿no? Hasta la estrategia, donde el profesional de la estrategia tiene que verificar que la muestra sea adecuada, que tenga un volumen adecuado, que la calidad sea la que se le ha solicitado, para que posteriormente sea derivado al laboratorio con, digamos, con una solicitud correctamente llenada. El cultivo. Miren, ve, en las oportunidades que tuve yo de trabajar muestras para cultivo, hemos trabajado muestras para cultivo, pero es como, no sé si cabe el término, pero es como una moneda al aire, ¿no? En muchas oportunidades, las muestras hemoptoicas tienden a contaminar el cultivo. Entonces, hay veces que ustedes van a enviar una muestra para cultivo, de repente con el ánimo de poder salvar la muestra, la vamos a procesar o se la procesa en el hospital o donde corresponda, pero hay un alto índice de contaminación en muestras hemoptoicas, ya que también es una debilidad, ¿no? Yo recuerdo cuando hice el paso por el hospital, procesábamos las muestras hemoptoicas, pero lamentablemente muchas de ellas se contaminaban, ¿no? Entonces, como le digo, no sé si cabe el término, pero es como hacer una moneda al aire, ¿no? Puede ser que se contamine o puede ser que no. Entonces, ahí ya va también otro tema de limitación, ¿no? Es un poco difícil y a veces hasta frustrante el hecho de tener una muestra con hemoptisis, ¿no? Es una muestra positiva, BK3 cruces, pero lamentablemente existen las limitaciones en la técnica, ¿no? Las técnicas están diseñadas de una forma y que lamentablemente todavía no se pueden eliminar ciertos interferentes, ¿no? Quizás en un futuro se logre hacer para que la técnica pueda aceptar una muestra, quizás, pero
dentro de las rutas, son igualitos esas camionetas. Nosotros dentro de DIRIS manejamos 5 rutas, en realidad son 6, ¿ya? Pero nosotros dentro de los establecimientos de salud, de los 9 distritos, son cubiertos por 5 rutas, cada ruta con un conductor y un técnico de laboratorio que se encarga de la recepción, de la revisión de la muestra, que todo está adecuada para que puedan realizar el traslado, ¿no? Entonces, ya se encargan ellos de recibir las muestras, cotejarlas, colocarlas en coolers en cadena de frío y trasladarlas pues hacia el laboratorio de destino, sean los hospitales, sean un laboratorio de repente de una UTM a un 1-3 o del 1-3 al hospital o del hospital al laboratorio de referencia, etcétera, ¿no? Al final de cuentas llega a su destino, o en todo caso llegan aquí a DIRIS, ¿no? Y de aquí ya son nuevamente redistribuidos. Y eso lo vamos a conversar ahorita. Siguiente, por favor. Bien. Una vez llegada al laboratorio de destino, ya sea el laboratorio local, el laboratorio de referencia, el hospital, el profesional del laboratorio se encarga de la recepción de la muestra, ¿no? Esa ya entra a tallar nuestro trabajo, nuestra tarea, es ser muy cautelosos y muy enfáticos en la calidad de la muestra, ¿no? Yo siempre he dicho de que nosotros somos un equipo y nosotros entre compañeros de trabajo tenemos tenemos un solo objetivo, ¿no? Que al final de cuentas es trabajar en pro de un correcto diagnóstico para el paciente. La parte de laboratorio es muy importante para el diagnóstico del paciente en la parte de tuberculosis y en general, pero ahorita estamos hablando específicamente de tuberculosis. Entonces, nosotros como laboratoristas conocemos los criterios preanalíticos que se necesita para un correcto manejo de la muestra. Sabemos las condiciones en las cuales debe estar una muestra para poder ser trabajada. Si yo sé que una técnica molecular, si yo la proceso cuando tiene hemoptisis, el resultado es inadecuado, es inválido, no va a tener un respaldo, entonces yo no puedo procesar una muestra así. Si tengo muestras con restos de alimentos, con contaminantes, que yo sé que pueden inhibir la amplificación o pueden causar algún daño de las ondas, tampoco puedo recibir una muestra así y no la puedo procesar. Entonces, que entendamos de que a veces laboratorio no es que seamos intransigentes, sino que tenemos el conocimiento, la base para poder saber cuándo una muestra procede, cuándo una muestra es adecuada para determinado diagnóstico o determinada técnica a realizar, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que vamos a hacer es revisar que esté adecuada la muestra, que estén los rótulos también adecuados, ¿no? La vaciloscopía tiene número dentro de la solicitud de análisis que debe de coincidir con el rótulo que está en la muestra. Los datos del paciente también deben de coincidir, ¿no? Los nombres tienen que estar tal cual está en la ficha o en el documento, estar de la misma forma en el envase, porque si no, puede pertenecer a otro paciente. Una letra puede cambiar muchas cosas. Existe incluso la homonimia, ¿no? Entonces, ¿por qué no puede haber de repente un paciente que tenga los mismos nombres, los mismos apellidos? ¿No? Entonces hay que ser muy claros con eso, ¿no? Estamos observando de repente ese tema en cuanto al si pueden silenciar los audios, por favor, porque a veces involuntariamente se encienden los audios y eso como que interfiere un poco. Bien. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Con el tema sobre todo de la identificación, la rotulación adecuada, que coincida, que nosotros tengamos la certeza que si la solicitud dice Juan Pérez Delgado, la muestra que yo tenga sea realmente de Juan Pérez Delgado, no de Iván Pérez Delgado, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. La ficha debe ser también correctamente llenada, ¿no? Y en base a eso vamos a conversar ahora. Siguiente, por favor. La colecta de la muestra, bueno, básicamente aquí ya lo habíamos mencionado, ¿no? Específicamente cuando hablamos de expert, la muestra tiene que ser por lo menos de 3 a 5 mililitros
de muestra que sea de expectoración, mucosa o mucopurulenta, no debe tener restos alimenticios. Idealmente no deberíamos trabajar con muestra de saliva, sabemos que no se puede rechazar, pero no es una muestra adecuada, no estaremos aprovechando el máximo potencial que tiene la técnica con una muestra salivosa, ¿no? Hace poco, por ejemplo, nos llegó una muestra de un paciente que hace 2 semanas se le había realizado el expert, ¿no? Porque hay una sospecha y salió negativo. Y enviaron una muestra luego de 2 semanas y dijimos, ¿qué pasó? Bueno, es que siguen solicitando porque la sospecha sigue presente. Vemos la calidad de la muestra y sigue siendo saliva. Se corrió el expert y volvió a salir negativo. Entonces, si yo tengo una sospecha, entonces tengo que ser mucho más enfático en la calidad de la muestra, porque si no, no estamos aprovechando ese potencial que tiene la técnica, ¿ya? Siguiente, por favor. Bueno, esas son las calidades de la muestra óptimas, como dice ahí, la muestra mucosa o mucopurulenta, ¿no? Porque es aquella donde se va a concentrar, se va a encontrar con mayor probabilidad la presencia del bacilo tuberculosis. Ya, hay que tener cuidado con eso. Bien, como las 2 calidades de muestra que es ideal, disculpen, que una diferencia muy marcada en cuanto al aprovechamiento de la técnica, la sensibilidad que pueden, a la probabilidad de encontrar el bacilo con cualquiera de las técnicas que yo vaya a trabajar, ¿no? Porque estamos viendo que esta muestra procede justamente de la lesión, ¿no? O sea, o de lugares cercanos a la lesión, que es el árbol bronquial. Entonces, hay una mayor probabilidad de poder encontrarlo en estas zonas que de repente de la zona externa, como es saliva, que de repente si el paciente está muy infectado, sí lo puede encontrar, pero no podemos esperar hasta eso, ¿no? Nosotros lo ideal es detectar la tuberculosis lo más pronto posible, antes que el paciente empiece a diseminarla, ¿no? Entonces, dice que un paciente hasta que se haya diagnosticado puede contagiar hasta 10 personas. Entonces, no podemos esperar eso, no podemos trabajar con muestra de saliva porque si sale positivo en la saliva es porque el paciente ya, pues, ¿a cuánta gente habrá contagiado? ¿No? Entonces, existe una mayor probabilidad de que haya contagiado a más personas. Entonces, si yo exijo una muestra mucosa, mucopurulenta, entonces se va a poder encontrar más prontamente el bacilo. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto, como les decía, la muestra saliva no sé por qué se ha superpuesto, pero la muestra salivosa es una muestra inadecuada. Se puede trabajar, sí, se trabaja, sí, pero como les dije, no estamos aprovechando al máximo la capacidad de la técnica con una muestra salivosa, ¿no? Básicamente estamos, digamos, desaprovechando la oportunidad de poder detectar a un paciente con tuberculosis. Y la muestra sanguinolenta o hemoptoica, como les dije, es una muestra que no procede para técnicas moleculares. Siguiente, por favor. La solicitud del análisis. En cuanto a la solicitud del análisis, nosotros vamos a ver en esta diapositiva que existen... sí, ahí está, no, déjalo, ahí, perfecto. No, una más. Ahí. Para hablar específicamente, igual tenemos ahí la imagen de la solicitud. Entonces, como dice ahí, a lo que vinimos. Vinimos a hablar acerca de la solicitud de análisis, ¿no? Esta solicitud de análisis tiene que ser correctamente llenada. Yo sé que aquí hay mucho personal de la estrategia. Ellos saben el correcto llenado, pero también tenemos profesionales que de repente están ingresando por primera vez al área de tuberculosis y necesitan cursos de expertos y vamos a tratar de hacer eso, ¿no? De ayudarlos a poder realizar un correcto llenado de esta solicitud. En primer lugar, el primer ítem nos habla de DISA, DIRESA. En este lugar nosotros, bueno, ya somos DIRIS, ¿no? Entonces tendríamos que colocar aquí DIRIS Lima Norte. Más adelante vamos a ver ejemplos, pero quiero básicamente sentarme aquí para dar algunos alcances antes de pasar a los ejemplos de solicitudes llenadas. En red de salud, bueno, podemos colocar de repente antes lo que era red Tupac, lo que era red Puente Piedra, o las RIS de repente, pero
mucho más importante el llenado de esta parte de aquí, ¿no? La DIRIS, el tema de que diga DIRIS Lima Norte. Recordemos que algunas muestras van a ser derivadas y yo la puedo derivar al laboratorio de Magdalena, lo puedo derivar al hospital, lo puedo mandar al INS. Entonces ellos no pueden saber qué establecimiento es, a quién pertenece. Quizás nosotros sí nos conocemos, pero yo no le puedo exigir a un laboratorio nacional que sepa que el laboratorio Tupac Amaru está en DIRIS Lima Norte. Entonces es por eso que a veces se insiste tanto en el llenado correcto, porque muchas de estas muestras van a ir al laboratorio nacional y necesitamos que la ficha esté llenada correctamente, ¿no? Colocamos en el primer ítem DIRIS Lima Norte, en establecimiento de salud, acostumbrémonos a llenar el nombre completo. Si mi centro de salud se llama Tupac Amaru, Centro de Salud Tupac Amaru. Si se llama Ermitaño Bajo, Centro de Salud Ermitaño Bajo. A veces colocamos CSEB, ¿no? O CSTP, o CS, para no decir nombres, no sé, solamente las iniciales. Y vuelvo a repetir lo mismo. Quizás nosotros nos conocemos, pero como le digo al laboratorio de Magdalena que CB significa Caraballo, ¿no? Entonces, entendamos eso, que las muestras no siempre van a estar procesadas por nuestro compañero que está ahí en laboratorio. Esa muestra puede ser referenciada. Si salió positiva, aprovecho y la mando referenciada a Magdalena, pero tiene que estar correctamente llenado, porque el laboratorio de Magdalena no tiene forma de saber las iniciales qué significan, porque ellos son otra jurisdicción, ¿ya? Entonces, por eso se le incide tanto en esa parte. Apellidos y nombres tiene que estar correctamente llenado, legible y acorde al documento, ¿no? Definitivamente tiene que estar, si hay dos nombres, si tiene tres nombres, y los apellidos. La edad, el sexo, bueno, datos demográficos, la historia clínica si es que presenta, el número de documento es importante colocarlo aquí. Si por A o B es un paciente extranjero, tenemos mucha población extranjera, colocar el tipo de documento. Si no es DNI, colocar pasaporte, colocar cédula de identidad, colocar permiso temporal de permanencia, pero indicar qué tipo de documento estamos colocando, porque a veces nos colocan aquí un número, no sé, de 10 números, que obviamente no corresponde a un DNI, pero no tenemos forma de saber si fue un pasaporte, si fue un PTP, si fue digamos, una cédula de identidad, ¿no? Entonces también hay que indicarlo, ¿no? Si no es un DNI, indicar qué tipo de documento es y colocar el número completo, ¿no? Completo, legible, que podamos observar. Idealmente el número de teléfono, el número de celular, en todos los casos que se pueda. Hay pacientes que lamentablemente no tienen, no es que le vamos a comprar un celular para que tenga, ¿no? Lamentablemente si no tiene, no tiene. Pero si es que tiene un número telefónico, se coloca. La dirección también es importante, sobre todo para el personal de la estrategia, ¿no? Porque si el paciente deja de tomar el tratamiento, deja de asistir a recibir el tratamiento, ustedes tienen una dirección con sus referencias para poder llegar al lugar y ubicar al paciente, ¿no? Y reinsertarlo nuevamente a la adherencia al tratamiento. Igual aquí, provincia y distrito. Siempre llenar provincia Lima, distrito Comas, Puente Piedra, Caraballo, Rímac, ¿no? Lo que corresponde. A veces no nos mandan eso tampoco. Y nuevamente repito, ¿no? A veces, bueno, pues, pero ¿cómo voy a colocar si el laboratorio está acá a 2 pasos? Pero esa muestra puede ser referenciada. Referenciarlo a Magdalena, igual, Magdalena nos apoya porque nosotros no tenemos un laboratorio referencial como tal que haga estos procedimientos de mayor envergadura. Entonces los complicamos a ellos, no colocamos ahí, porque ellos trabajan pues Magdalena del Mar, toda la parte del centro de Lima, y nosotros los 9 distritos, ellos no tienen forma de conocer. Entonces, o si es derivado al INS, el INS recibe muestras a nivel nacional. Si yo no coloco provincia de Lima, ellos pueden pensar que es de Ancash, que es de, no sé, de Ayacucho, etcétera. Entonces siempre es importante, parece redundante, pero es muy importante el colocar estos datos. Provincia de Lima, distrito que corresponda, correo electrónico, si es que el paciente presenta, se coloca. El tipo de muestra, marcar siempre esputo. Si la muestra no es esputo, de repente voy a mandar una muestra de orina, líquido cefalorraquídeo, no estoy derivando al hospital quizás, marcamos otros y especificamos el espécimen que estamos trabajando o que vamos a enviar. No solamente colocar otro. Antecedente de tratamiento.
En cuanto al antecedente de tratamiento, nunca tratado si el paciente nunca recibió tratamiento o si lo recibió por menos de 30 días en alguna ocasión, paciente nunca tratado. En cuanto a los pacientes antes tratados, tenemos 3 ítems, ¿no? El de recaída, el de abandono recuperado o el de fracaso. Recaídas con el paciente en algún momento de su vida tuvo tuberculosis, fue curado y ahora regresa nuevamente con sintomatología tuberculosa. Entonces, estamos hablando de un caso de recaída. El abandono recuperado es como el paciente dejó el tratamiento por más de 30 días, fue dado de alta como abandono y luego vuelve a regresar, lo volvemos a captar con sintomatología, entonces pasa a ser un abandono recuperado. Fracaso es cuando el paciente está tomando su esquema, pero ante la revisión del neumólogo, por ejemplo, ve que el tratamiento ha fracasado, ¿no? El paciente no evoluciona, por el contrario está involucionando, entonces da diagnóstico de fracaso terapéutico, por lo tanto colocamos aquí fracaso. En cuanto a antes tratado, o sea, siempre colocar o especificar. Antes tratado recaída, ya perfecto, colocamos aquí en observaciones, por ejemplo,